Iniciamos un ciclo de mensajes hace 8 días de sabiduría con algo, ¿no? Es como una receta. Sabiduría con fe fue el mensaje de hace 8 días. Y hoy continuamos con un mensaje llamado sabiduría con constancia. No con constanza, ¿no? No es un nombre, es con constancia. Constancia tiene que ver con perseverancia, constancia tiene que ver con disciplina. Y parte del mensaje de hoy es integrado al mensaje de hace 8 días. Están estrechamente ligados, por lo cual vamos a repasar algo de lo que vimos hace 8 días. En el servicio hace 8 días hablamos un poco del contexto de Santiago. Santiago estaba hablando con un conocimiento de causa muy grande al conocer a Jesús desde su temprana edad. Santiago, según los estudiosos, Santiago es Jacobo, un medio hermano de Jesús en nuestra forma de verlo terrenalmente, quien tenía un gran conocimiento de él como persona, pero que luego lo había conocido como Dios. Y ahora él mismo se presenta como un siervo de Jesucristo. Ya no diciendo, ya le había podido colocar siervo de mi hermano. No, él no puso eso. Él puso siervo de Jesucristo, entendiendo quién era él. Entonces Santiago lo conoce desde una manera terrenal, pero también lo conoce en su divinidad, en su concepto de Dios, en su representación, en su realidad, porque Jesucristo fue 100% hombre y fue 100% Dios. Eso es algo bien interesante, pero es muy importante tenerlo presente. Y Santiago no solamente era un hombre que conocía a Jesús, sino que era un judío que conocía la ley. Conocía el Antiguo Testamento. Lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento era la Torá, los salmos, los proverbios y los profetas de la antigüedad en términos judíos. Y vemos que Santiago no solamente nos muestra una revelación de Cristo a través de su palabra, sino que también vemos que Santiago tiene un paralelo muy bonito con el libro de Proverbios. Para los que sean bien curiosos y les gusta, lea Proverbios, lea Santiago y se va a encontrar que Santiago leía Proverbios. Que Santiago sabía lo que había escrito también en el libro de sabiduría que conocemos como el libro de Proverbios. Pero también Santiago habla muchas cosas que Jesús ya había hablado, que Jesús ya había dicho estando en el proceso de peregrinaje, llamémoslo así, con sus apóstoles, los sermones que había dado, el sermón del monte, las bienaventuranzas y muchas cosas que Jesús había dicho. Santiago las trae nuevamente, las integra a esa relación que él tenía con Proverbios, las integra a su vida personal. Y ahora, en un momento en que la iglesia está pasando por un momento muy difícil de persecución, de necesidad, entonces Santiago da un mensaje a una iglesia que necesita actuar y vivir con sabiduría. Amén. ¿Será que nosotros somos una iglesia que necesita vivir con sabiduría? Yo pienso que es uno de los temas que más se debe predicar, no solamente en un ciclo de mensajes, sino hay que predicarlo siempre. Hay que estar constantemente buscando sabiduría. Pero hoy vamos a continuar no desde el versículo 1, hoy vamos a arrancar en el versículo 12 del capítulo 1. Versículo 12 del capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto ya lo leímos hace 8 días, así que vamos a pasar rápidamente por algunos versículos, pero ya vemos ahí que utiliza algo parecido a lo que Jesús había hablado. Jesús había dicho bienaventuranzas, ¿verdad? Jesús había dicho bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados aquellos que necesitan de Dios, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Eso quiere decir bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen que necesitan, bienaventurados aquellos que reconocen que no se las saben todas, bienaventurados aquellos que reconocen que están buscando cada vez más de Dios, porque Dios es tan grande que nunca va a ser suficiente todo lo que recibimos de Él. Entonces es bienaventurado, y entonces aquí también Santiago integra ese lenguaje de Jesús y dice bienaventurado el varón, pero hoy podemos decir bienaventurado el ser humano, hombre o mujer, que soporta la tentación. Bienaventurado aquellos que soportan las pruebas, las tentaciones, las dificultades, los problemas,
Pero no es soportar, aguantar como el que aguanta, como la mujer que aguanta que le peguen una y otra vez y dice, ay, toca. No es esa clase de soportar. No es esa clase de aguantar. Soportar la tentación es resistir, es no caer, es no ceder a las invitaciones de un mundo que te quiere arrastrar. Y entonces dice bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado, mis hermanos? Una persona bienaventurada es una persona alegre, feliz, gozosa, no un payaso, no una payasa, sino una persona que sabe vivir con un corazón alegre, agradecido con Dios, porque sabe que está viviendo bajo la voluntad de Dios. Y cantábamos hace un segundo eso, y yo los invité a cantar con entendimiento. No los mandé, no los obligué, los invité a cantar con entendimiento. Señor, yo quiero hacer ¿qué? Vivir bajo ¿qué? Bajo tu voluntad. Y entonces la persona que resiste, soporta la tentación, es una persona que está viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Vamos a ser tentados, mis hermanos? Sí. ¿El Señor Jesucristo fue tentado? Sí, fue tentado. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Una cosa es que la tentación venga a su vida y otra cosa es que usted se deje llevar por la tentación. Son dos cosas diferentes. José, uno de los hijos de Jacob, fue tentado, pero ¿qué se prefirió hacer él? Salir corriendo, le metió un golpe a la mujer esa, la empujó, salió corriendo, y ser un hombre que resistió la tentación lo llevó de ser un esclavo a ser un preso. Salió de mal a peor. Pasó de una situación difícil a una peor por soportar la tentación. Muchas veces nosotros no soportamos la tentación no porque no queramos fallarle a Dios. Claro que no queremos fallarle a Dios. ¿Quién quiere aquí fallarle a Dios? De otra manera. Realmente no queremos fallarle a Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué muchas veces cedemos ante la tentación? Porque no queremos asumir las consecuencias de decirle no al pecado. Porque de pronto perdemos el empleo, perdemos el amigo, perdemos el negocio, no me deja de hablar fulano, me deja de hablar fulana, mi tío el rico ya no me vuelve a dar regalo de Navidad. Y entonces estamos pensando en ¿qué voy a perder si soporto la tentación? Y si lo que yo voy a perder por soportar la tentación es demasiado bueno, digo, no, mejor caigo en la tentación. Y tal vez no lo decimos o no lo planeamos de esa manera, pero así funciona. Así obramos. Así de alguna manera desarrollamos nuestra forma de ser. Pero el Señor está diciendo, alégrese, gócese, siéntase feliz aquel que puede soportar la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Ahora, aquí pareciera que está hablando de una misma situación. Él está hablando es a nivel general. No es una tentación, son todas las tentaciones. No es una prueba, son todas las pruebas. No son varias coronas. Toma tu corona por la tentación de hoy. No. Él lo que está diciendo es bienaventurado el varón, bienaventurado la persona que vive una vida constantemente resistiendo la tentación, soportando la prueba, porque quiere decir que esa persona está dando evidencia de que un día va a recibir la corona de la vida. Quiere decir que esa persona está siendo coherente. Dice ser salvo y parece salvo. No dice ser salvo y ¿quién es ese? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ay, yo en el cielo tengo un trono, una corona y un día voy a estar allá. Bueno, vive de tal manera que todos nos demos cuenta. Que se te note. Que tu vida revele que un día vas a recibir esa corona. Ahora, no quiere decir que si fallamos, Dios no es justo, lindo y amoroso para perdonarnos cuando vamos en arrepentimiento. Pero no podemos caer bajo el juego o bajo la tradición que te veníamos de pronto de que peco y rezo y empato. Y vamos 0-0, 1-1, Señor. No podemos seguir en ese peco y rezo empato, porque ya nos volvemos sinvergüenzas, mis hermanos. Y vivimos una vida donde caigo en la tentación y luego voy y digo, Señor, perdóname, pero ya estoy
planeando volver a caer en la misma tentación. Tiene que haber una resistencia, una constancia. Ahora, ¿de dónde viene esa resistencia? Del versículo que leímos hace un ratico. El que esté escaso de sabiduría. Señor, ¿cómo hago para no caer en la tentación? ¿Cómo hago para no ceder en el pecado? Pues necesitas la sabiduría de Dios. Y entonces pídela. Y se te será. Y entonces puede ser un bienaventurado, puede ser una bienaventurada. ¿Por qué la frustración? Por eso le dije, los que vinieron hace 8 días están integrando el mensaje, los que no lo pueden mirar, acuérdense que está ahí. Pero por eso hace 8 días hablamos de por qué muchas veces como cristianos vivimos frustrados en nuestra vida cristiana. No se nota la alegría, no se nota el gozo. ¿Quiere que le diga un secreto a gritos? Porque hay culpa en tu corazón. Porque hay culpa. Porque sabes que no debes hacer y lo estás haciendo. Sabes que debes hacer y no lo estás haciendo. Sabes que caes, te arrepientes, pero estás pensando en volver a caer. Y entonces no se puede vivir esa vida donde queremos agradar a Dios y queremos agradar al mundo. No se puede. Vas a vivir frustrado, vas a vivir infeliz. No vas a ser bienaventurado. ¿Estoy siendo claro o estoy muy enredado? No se puede vivir bienaventurado, no se puede vivir feliz si no estás soportando constantemente la tentación. Si no estás soportando constantemente la prueba. No estoy diciendo que Dios no tenga misericordia. La palabra del Señor dice que tenemos abogado ante el Padre. La palabra del Señor nos dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, quiere decir que hay una verdadera convicción de no volver a caer en el mismo error. Acúsame, Señor, por no decir otra cosa. No, acúsame, Señor, que es que me pegué una borrachera la semana pasada, pero ya tengo planeado un encuentro con unos amigos para la siguiente. Pero acúsame, Señor, y perdóneme. No. Eso es remordimiento, pero no arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, decimos no a la tentación y decimos, Señor, y no quiero fallarte, y no quiero seguir por ese lado, y no voy a seguir ahí. Y entonces dice la palabra del Señor que entonces recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque aquí la coherencia de este versículo es que el que ama al Señor busca resistir la tentación y se llena de la sabiduría de Dios para lograrlo. O sea que no viene de nosotros, viene de Dios. Pero el que quiere resistir la tentación busca la sabiduría de Dios para resistir la tentación. Así que ¿quién le da la forma de resistir la tentación? Dios. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué alguien busca la sabiduría de Dios para soportar la tentación? Porque lo ama. Y Dios ha prometido darle una corona a los que lo aman. Y el amor, mis hermanos, se demuestra tanto a Dios como entre nosotros. ¿Es verdad? Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está muy claro, mis hermanos. No es Dios el que te tienta. Yo sé que estoy repitiendo parte del mensaje de 18 días, pero también sé por qué lo estoy haciendo. Dios no te tienta, Dios no es el que te pone la tentación. Ay, Dios me está probando y me está poniendo ahí la tentación. Mire, la caja registradora abierta y yo con esta necesidad. No fue Dios. Fue Satanás. Fue el mundo, fue tu propia naturaleza. Porque si usted ama a Dios, o si usted ve a dólares, oro en cantidad, usted sabe, eso no es mío, yo amo a Dios. Ay, pero no tengo con qué pagar el bill del agua. Pero no importa, usted no va a robar ahí. Porque no va a dejar de amar a Dios por una situación en particular. Y ese es solo un ejemplo de entre como 8 millones de ejemplos que podría darle hoy. Y entonces dice que cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo está tentando. Ahora, si son cosas que no son que alguien le puso ahí o que hizo, sino son cosas que sabemos que están dentro de nosotros. Odiar a alguien,
seguir murmurando de alguien, seguir tal vez maquinando cosas contra alguien. Eso está allá adentro, en su mente, en su corazón. Entonces ahí es lo que dice la palabra del Señor en el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y lo leí hace 8 días y lo voy a volver a leer hoy. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Muchas veces Satanás, y esto suena chiste y lo han hecho muchos, no es un chiste mío, no es que sea de mi autoría, pero que a veces Satanás dice: me echan la culpa de todo, pero si él solito es el que quiere hacer lo malo, ella solita es la que quiere hacer lo malo. Satanás, muchas personas no tienen ni que tentarlos, la propia naturaleza de la persona tiene una inclinación a hacer ¿qué? Lo malo. ¡Ay, diablo cochino! Preciso abrió el celular y pornografía. No fue el diablo cochino. ¿Cochino usted? Usted puede cerrar la aplicación. Usted puede quitar claro, bombardeo hay de información por todos lados. Pero usted decide. Entonces nosotros tenemos una lucha interna que vencer, porque la tentación está dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a vencer esa tentación? Con sabiduría. Pidiendo sabiduría con constancia. Con constancia quiere decir todo el tiempo. Todos los días necesitamos sabiduría. Ayer usted enfrentó retos y adversidades, hoy son otros. Ayer necesitó sabiduría para vencer esos retos y esas adversidades, hoy necesita sabiduría para vencer otros. Y mañana necesitamos sabiduría para los de mañana. Y así, mis hermanos. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación puede venir, la imagen en el celular puede llegar, pero consumar el pecado es cuando ya usted se queda ahí. Consumar el pecado no es que usted a alguien no le vaya a decir algo que usted le dieron ganas de seguir escuchando, un chisme, una cuestión. Pero consumar el pecado es decir: venga, cuente más. Venga, siéntese y hablemos. Venga, cuéntemelo todo. Consumar el pecado es decir: ay, voy a levantar el teléfono y voy a llamar a fulana de tal. Consumar el pecado, mis hermanos, es lo que lleva a la muerte. Usted no puede evitar, y esto, me perdona si me equivoco, si no estoy mal, lo dijo Martín Lutero. Usted no puede evitar que los pajaritos vuelen sobre los árboles, pero puede evitar que hagan nido. A veces no podemos evitar que vengan pensamientos, que vengan situaciones, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces no podemos evitar un mal pensamiento, no podemos evitar un momento de enojo, no podemos evitar ciertas cosas, pero podemos evitar que eso se vuelva parte de su manera de pensar, parte de su vida, parte de su forma de ser, parte de su carácter. Entonces ahí es donde podemos evitar que se consuma el pecado. Tenemos una naturaleza inclinada al mal, inclinada al pecado, por eso necesitamos sabiduría para lidiar con nosotros mismos. Ay, que Dios me dé sabiduría para tratar a fulano de tal. Sí, está bien, pero pida más para tratar con usted mismo. Porque a veces estamos buscando mucho cómo mejorar como los demás viven, y se nos olvida pedir sabiduría para mejorar como yo vivo. Estamos pidiendo sabiduría para soportar ese jefe, pero necesita sabiduría para usted ser luz para ese jefe. Estamos pidiendo sabiduría porque fulano de tal, porque fulana de tal. Pida sabiduría para usted saber cómo ser en cualquier relación con quien sea. Entonces la sabiduría con constancia tiene más que ver con nosotros que con los demás. ¿Amén? Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Tengo harto tiempo, mis hermanos, y quiero que las cosas queden claras, porque me parece muy importante este tema que Dios me ha puesto. Necesitamos sabiduría para vivir con nosotros mismos. Necesitamos sabiduría para no seguir nosotros cayendo
en nuestras propias concupiscencias. Yo sé que la palabra a veces es enredada, pero simplemente es para nosotros seguir luchando con nuestra propia naturaleza, llena de pecado, llena de seducción, llena de cosas que realmente no agradan a Dios, pero que parece que eso es lo que anhelamos más que a Dios. Y necesitamos sabiduría. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 16, y está sumamente claro: amados míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. No se dejen engañar, mis hermanos. Por eso les pedí también perdón y excusas a mis hermanos o personas que nos visitan o que no frecuentan mucho este lugar, porque yo sé que muchas veces queremos hablar de estarle haciendo una pelea al diablo. Y hablamos de guerra espiritual y de hacer un poco de cosas, mis hermanos, cuando la lucha más grande que tenemos es contra nosotros mismos. Usted no tiene que andar dándole puños ni patadas al diablo. Usted tiene que humillarse ante Dios, pedirle sabiduría para que su propia naturaleza sea la que sea quebrantada, sea la que sea llena del amor de Dios, de la presencia de Dios, y no nos dejemos engañar. No podemos estar pensando que es que el mundo se ensañó contra nosotros, es que el diablo la agarró contra mí. No, el diablo la agarró contra todos. Pero ¿tienes o no tienes a Cristo en tu vida? ¿El amor de Dios está en tu vida o no está? ¿Tu amor hacia Dios está en tu vida o no está? Porque sí lo dice la palabra, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero primero dice anda como un león rugiente. Pero tú decides si te le pones ahí las fauces, o si tú dices mejor yo ando con el león de Judá, que ese es el verdadero, y yo amo al Señor. Y si Dios contra mí, ¿quién contra mí? Pero no para decirlo de palabra, sino para que estás en una relación de búsqueda de sabiduría con Dios, que te da la capacidad de no dejarte engañar. Una de las cosas más difíciles para mí como pastor en mi proceso de vida es que la gente espera que yo le solucione. La gente dice: pastor, no se órale, sáqueme ese demonio. Yo les he contado, alguna vez una persona me dijo: pastor, es que yo creo que a quien de la culpa es usted. Así me lo dijeron. Porque es que usted ya ha debido orar y ha debido sacarle los demonios a mi esposo. Yo creo en eso. Le dije: pues ore usted y sáqueselos usted. Porque creemos que se trata de responsabilizar a los demonios. Es que soy borracho porque tengo un espíritu de borrachera. No, es borracho porque le gusta el trago. Porque si se arrepiente delante del Señor, el Señor nos hace libres. Porque donde está el Espíritu de Dios no pueden haber demonios, mis hermanos. Porque el que tiene el Espíritu Santo en su corazón no puede tener y albergar ahí más espíritus. El Espíritu Santo no está compartiendo habitación con demonios. O tienes al Espíritu Santo en tu corazón o tienes demonios, pero no tienes a ambos. Entonces no se trata de que nos hagan liberación, porque eso es evitar la responsabilidad de asumir nuestra responsabilidad, nuestras consecuencias, de asumir el por qué somos nosotros los que tenemos que decirle al Señor: Señor, yo soy el responsable, yo soy el culpable. Pero si lo asumes y te pides perdón al Señor, Dios es lindo, hermoso, te perdona, te fortalece, te renueva. Porque si estamos esperando que otros hagan la tarea por nosotros, entonces ahí dice: no nos dejemos engañar, hermanos míos, no erréis. El asunto está dentro de cada uno de nosotros. El asunto está en nuestro corazón. Ahí dice la palabra, ¿no? Yo estoy diciendo muchos versículos, pero no los estoy llevando allá, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y los buscan en la casa. Pero la palabra del Señor dice que es en nuestro corazón donde están los pleitos, las iras, las contiendas, las borracheras, los adulterios, las fornicaciones. Ahí adentro de nuestro corazón es la lucha. No es contra el diablo. La palabra del Señor no nos manda a pelear contra el diablo. Escúchame lo que le estoy diciendo y yo sé por qué se lo estoy diciendo. La batalla de nuestra fe es por amar a Dios y no ceder a la tentación. Al diablo, dice la palabra del Señor: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Usted no le dé oportunidad al diablo. Ya no voy a volver a decir como dicen los colombianos, me jalan las orejas después. Pero no le dé oportunidad al diablo y él huirá.
Él no va a poder hacer nada que usted no le dé oportunidad de hacer. El diablo es el tentador, pero quien cae o no cae en la tentación somos cada uno de nosotros. Pero Dios no es el tentador. Él es tu sustentador. Él es tu fortaleza. Él es tu roca. Él es tu refugio. Es a Él al que debemos acudir cuando estamos siendo tentados, mis hermanos. Esto es lo curioso de la vida cristiana y por eso para mí este tema es importante. Y si no alcanzo a terminar todo lo que tengo, está bien, no hay problema. Esta es la cuestión con nuestra vida cristiana. Que queremos ir corriendo a Dios cuando tenemos un problema, una enfermedad, una situación, algo económico, cuando un familiar, cuando un hijo. Pero cuando estamos siendo tentados, en lugar de correr a Dios, corremos lejos de Dios. Y cuando estás siendo tentado, también tienes que correr a Dios. Y tienes que decirle al Señor con sinceridad: estoy siendo tentado. Dame sabiduría, porque yo no quiero fallarte, porque te amo. Mientras estás siendo tentado, corre a Dios, refúgiate en Dios. Llega en oración a Él y dile: Señor, estoy siendo tentado en esta área. Estoy pasando por esta situación, Señor. Sigue transformando este corazón, sigue quitando todo lo que esté mal en mi vida para que yo no te falle. Así que no nos dejemos engañar, mis hermanos. La responsabilidad es individual. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto es un regalo que desciende de Dios. Y ahí dice todo, no solamente los dones que consideramos espirituales. Ahí dice todo don perfecto, toda habilidad, todo don, toda característica buena que tú tengas. Todo aquello, hasta si usted es bueno en un deporte, si es bueno en una manualidad, si es bueno para algo, eso es gracias a Dios. Y si usted tiene dones espirituales, póngalos al servicio de la obra del Señor. Y sírvale con excelencia. Y llénese de la palabra del Señor, y llénese de amor, y llene su corazón de la palabra de Dios para que sirva. Pero dice que todo lo que tengamos bueno y perfecto es un regalo que desciende de nuestro Padre Celestial. Y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Eso es lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente. Él no está diciendo: ay, como que sí le voy a dar esto, pero ya no hay, me arrepentí. No, Dios no está. Si Él te dio algo bueno, es para que lo pongas a su servicio. Y si ya te lo dio, Él no te lo va a quitar, pero te va a pedir qué hiciste con eso. ¿Qué hiciste con las dones, con las cualidades, las habilidades que Dios te dio? ¿Las pusiste al servicio de Dios o del mundo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber qué hacer con los dones que Dios nos ha dado? Pues pidiendo sabiduría, constantemente, de una manera constante. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él por su propia voluntad, mis hermanos, nos hizo nacer de nuevo. Es un regalo de Dios, es la gracia de Dios que nos acercó a Él para que seamos nuevas criaturas, para que seamos la más preciosa de sus creaciones a la mirada de un Dios santo que entregó a su propio Hijo para que seamos santos. Y esto que le acabo de decir es bien complejo. Usted dice amén, pero ¿realmente está entendiendo que el Señor quiere que tú seas su valiosa posesión? Pero si Él tiene una valiosa posesión, la tiene a su criterio, no al nuestro. Si Él tiene una valiosa posesión, la tiene porque está haciendo ¿qué? Su voluntad. Versículo 19, y ahí sí avanzamos diferente a como quedamos hace 8 días. Santiago está diciendo: por esto. Ese por esto quiere decir, mis hermanos, si usted ha entendido hasta ahí, aló, ¿usted ha entendido hasta ahí hoy? Entonces, por eso que ha entendido hoy hasta ahí, dice: por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse.
En otras palabras o en otra versión está diciendo Santiago: mis hermanos, quiero que entiendan que todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Prestar atención, mis hermanos. Yo sé que lo he venido diciendo muchas veces, oro por eso. Pero parte de la existencia del cristiano y de su diario vivir depende de que tanto usted le preste atención al mensaje. Como predicador, mis hermanos, es mi responsabilidad invitarlos a que me preste atención, aunque yo sea un simple mortal, mis hermanos, pero le estoy predicando la palabra de Dios. Pero es mi responsabilidad decirle: deben prestar atención. Porque si no presta atención hoy, cuando esté frente a la tentación, no va a saber qué hacer. Porque si desprecias el mensaje de Dios hoy, ¿cómo te vas a enfrentar al mañana? Espero que me estén entendiendo. Si despreciamos la palabra de vida, ¿qué quieres que Dios haga después por ti? No quiero irme a ese versículo, lo he mencionado, lo he dicho muchas veces. Pero en Samuel está diciendo que se complace más Dios de que le prestemos atención y obedezcamos a su palabra, de que hagamos sacrificios y holocaustos y de la grosura de nuestros carneros. Y usted puede traer eso a su aplicación hoy. Dios se complace más de que tú le prestes atención a su palabra, que si vienes a la iglesia prestes atención al mensaje, que si vienes el viernes al discipulado le prestes atención a tus maestros, a tus líderes, que si vienes al servicio es para venir a escuchar la palabra de Dios. Y con esa palabra sembrada en tu corazón, Dios va a hacer la obra. Y si decides obedecerla, pues cuánta más bendición vas a llevar para tu propia vida. Pero si venimos al servicio solamente para esperar que el reloj corra y no te interesa prestarle atención a la palabra, la responsabilidad no es mía, es tuya. Y el desenlace de tu vida no va a ser por haber durado 15 o 20 años en la iglesia. Va a ser cuántos de esos 5, 15 o 10 años o 20 años que estuviste en la iglesia prestaste atención y obedeciste. Una cosa es que, lo decimos a veces a nuestros hijos, una cosa es que nuestros hijos vayan a la escuela y pasen por la escuela, y otras cosas es que la escuela haya pasado por ellos. Una cosa es que usted ocupe un lugar en la iglesia, y otra cosa es que la iglesia, como iglesia, usted le haya dado el valor y le haya prestado atención a la palabra, y la iglesia, como instrumento de Dios, como cuerpo de Cristo, sea el instrumento para que la obra de Dios se cumpla en tu vida. Pero no por estar 5, 10, 15 años en una iglesia tenemos autoridad para exigirle a Dios: me tienes que bendecir, Señor. No, Dios no tiene nada. Ahí decía, lo leímos en el capítulo 1. El que pida sabiduría dudando de quién es Dios, no espere nada de Él. Si tú no entiendes que Dios es un Dios santo, digno de que le prestes atención, ¿qué le vas a exigir después? ¿Estoy siendo claro? Y yo sé que este mensaje da comezón, ¿no? Y de pronto como que ni ganas de volver de noche. Pero usted decide qué hace con el mensaje. Usted decide si lo pone en su corazón o no lo pone en su corazón. Usted decide si le presta o no le presta atención. Porque hemos responsabilizado, hermano, y aquí no me estoy defendiendo, ni justificando, ni nada, pero hemos puesto la responsabilidad en los pastores o en las personas que se paran aquí al frente. Ay, es que no sentí nada. ¿Y quién le dijo que era para que sintiera? Eso era para que prestara atención y obedeciera. Sintió o no sintió, salga y cumpla lo que la palabra dice. Ay, es que yo no sentí al pastor, no sentí la unción. No, sienta la de Dios. Sienta al Espíritu Santo que le habla, le convence, le confronta de pecado. Y si tiene que ir al arrepentimiento, pues arrepiéntase y viva una vida agradable delante del Señor. Y dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar, tardo para irarse. Deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse.
¿Hay alguien enojado por lo que estoy predicando aquí? Desacelere su enojo. Póngale freno. Bájale un tantito, dice mi hermano. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo humano no produce la rectitud que Dios demanda. Nueva traducción viviente, no son palabras mías. La ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios, mis hermanos? Para los que son así bien atentos y han puesto mucho cuidado, por allá, hace 5 años, cuando un pastor llegó aquí a esta iglesia, iniciamos con Mateo y hablamos con un hermano que estaba acá y que nos estaba ayudando en esa época. Hablamos de la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que es justo. La voluntad de Dios es la justicia de Dios. Así que cuando ahí dice que la ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios, quiere decir que el enojo humano no deja que se haga la voluntad de Dios. Si usted quiere solucionar las cosas con su temperamento, con su carácter, con su violencia, con su temperamento airado y yo es que si no es a mi manera y si no es como Dios, ¿ok? Pero eso no va a dejar obrar la voluntad de Dios. Eso no va a dejar obrar la justicia de Dios. Ore, pídale sabiduría al Señor y deje que la sabiduría de Dios con constancia le ayude a ver cómo la justicia de Dios obra. ¿Usted cree que Dios está imposibilitado, mis hermanos? No, Dios opera. ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Yo la creo. Y Dios va a ser soberano conmigo o a pesar de mí. Y Dios va a obrar en su vida. Yo le predique aquí sumamente claro, me enredo un poquito. Dios va a obrar en su vida según como usted decida también prestarle atención y obedecer a su palabra. Y si su ira, su enojo, uy, es que ese pastor me enoja porque hoy como que todas eran para mí, pues enójese y no deje obrar en la justicia de Dios. Enójese y no deje que la voluntad de Dios se haga en su vida. O sea lento para irarse, lento para enojarse. Ay, Señor, me dolió y como que el pastor se ensayó conmigo, Señor. Pero quiero tu sabiduría, Señor. ¿Será que algo realmente tengo que cambiar? ¿Será que algo de todo lo que predicó el pastor hoy es para mí, pero para que yo sea mejor para ti? Porque te amo, porque no quiero caer en la tentación, porque no quiero menospreciar tu nombre, porque no quiero vivir una vida doble, porque quiero vivir en tu voluntad. Señor, porque de verdad te amo. Y entonces el Señor, ¿qué va a hacer el Señor, mis hermanos? No es porque yo lo diga, ni se lo estoy profetizando. Es porque Dios es coherente con Él mismo. Y Él ha prometido una corona para los que le aman. Y el que le pide sabiduría a Dios se la da. Y el que atiende su palabra y le obedece, Dios deja que su vida sea bienaventurada, bendecida. No se lo tengo que profetizar, mis hermanos. Está ahí. Está en el entendimiento de quién es Él. Profetíceme, pastor. ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir bien este año? Préstele atención a la palabra. Mire, le profetizo. Préstele atención a la palabra. Obedézcala y le garantizo que la justicia de Dios va a obrar en su vida. No tengo nada que hacer más. Por lo cual, versículo 21, desechando, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Es que pensar que Dios es soberano no quiere decir que no tengamos una responsabilidad con la gracia y el don de Dios que hemos recibido. Y entonces Santiago dice, por lo cual desechando ¿qué? Toda inmundicia. Desechando toda inmundicia, no un poquito. Ay, pastor, voy a desechar la mitad de la inmundicia, la otra mitad la voy a dejar para más tarde. Toda inmundicia. Desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia. Toda esa maldad que abunda en nosotros hay que desecharla. ¿Usted cree que no abunda maldad en nosotros? Sí. Y hay que desecharla. Basta que alguien le haga algo malo, usted le pisó un callo y usted ya por dentro quiere ahorcarlo, quiere matarlo. Uy, pastor, es que usted no me entiende. Es que mira que es que fulano de tal, fulano de tal. Uy, es que ese jefe, uy, es que ese, uy, es que...
Y usted por dentro, su malicia, si en sus manos estuviera, ya había hecho carnitas, ¿no? Pero el Señor dice: deseche esa malicia, esa maldad, esa malicia. Deseche toda esa inmundicia. Deje orar la justicia de Dios. Deje que la voluntad de Dios se haga. Y dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, ¿qué? ¿La está recibiendo con mansedumbre hoy, mis hermanos? Porque aunque usted no lo crea, o sí lo crea, o lo tenga claro o no lo tenga claro, yo le estoy implantando al predicarle la palabra. ¿Y quién es el que va a llevarla directamente a su corazón? Es el Espíritu Santo. Y esa palabra va a quedar implantada en usted. Pero usted la tiene que recibir ¿cómo? Con mansedumbre, con humildad. Y de eso hablamos ya hace unos meses atrás cuando hablamos de mansedumbre. Tenemos que recibir la palabra con humildad. Pero ¿cómo es que a veces recibimos la palabra? Se lo voy a decir: con conveniencia. ¡Ay, me conviene esa, pastor! La recibo, la agarro. Amén, gloria a Dios, pastor. Y si no le conviene, hay que analizar bien el contexto. Hay que revisar muy bien eso, porque de pronto el pastor está fuera de foco. Recíbela con humildad, que si Dios te está hablando, te está hablando. Que si Dios quiere cambiar algo, lo tienes que cambiar. Así el pastor ni sepa por qué lo dijo o por qué no lo dijo. Hasta si me equivoco, Dios sabrá por qué me equivoco. Tú recibes la palabra con humildad. Tú recibes la palabra con mansedumbre. Tú le dices al Señor: Señor, lo que era para mí, ayúdame a corregirlo. Lo que tiene que ver conmigo, Señor, yo quiero cambiarlo. Lo que sea para tu agrado, yo lo quiero hacer. Y entonces dice que si la recibimos con mansedumbre, dice: la cual puede salvar vuestras almas. La palabra del Señor, póngale cuidado a lo que está diciendo aquí el mensaje. Lo que está diciendo es que la palabra del Señor es la forma en que Dios salva. La salvación viene por la gracia de Cristo, que ya lo hizo todo. Pero la palabra de Dios implantada es la que revela esa salvación a nuestras vidas. Porque si no creemos en la palabra, entonces ¿en quién estamos creyendo? Si la palabra es la que nos muestra a Cristo. La palabra es la que nos da el conocimiento de Cristo. Toda la palabra, mis hermanos, toda la palabra es para conocer a Cristo. Y el Señor Jesucristo lo dijo: ustedes dicen que esa palabra, mejor dicho, y ella va a quedar testimonio de mí. Así que la palabra de Dios es la que te puede salvar. La palabra de Dios es la que nos puede ayudar, tanto para la salvación y vida eterna por la causa de Cristo que viene a través de la palabra, como para salvarnos de nuestro diario vivir. Porque diariamente podemos ser salvados de circunstancias, de tentaciones, donde podemos estar cayendo en pecado, pero si atendiste a la palabra, esa palabra te puede salvar de caer en la tentación. Esa palabra te puede ayudar a hacerle frente a esos momentos de dificultad. Esa palabra te puede dar las herramientas para poder enfrentar las circunstancias. Un pastor una vez en Colombia se cansó y se enojó, de verdad, yo lo vi enojado. Y dijo: me cansé, hermanos, no voy a volver a estar allá parado afuera saludando como hago yo. Él también lo hacía. Dijo: me cansé de que duro hasta media hora, una hora con los hermanos después del servicio. Pastor, es que mire que esto, mire que lo otro. Yo no lo estoy diciendo, le estoy contando una historia, no es mi caso. Pero este pastor dijo: me cansé, porque me preguntan y me dicen y me piden soluciones afuera de cosas que si me hubieran prestado atención al mensaje ya sabrían qué hacer. Pero no le prestamos atención al mensaje y queremos que el pastor salga con cosas mágicas para solucionar los problemas que solo requieren obediencia. ¿Estoy diciendo algo difícil de entender?
No se trata del pastor. Yo soy el pastor acá terrenalmente hablando, pero no se trata de mí. Y si te voy a dar un consejo, claro, le voy a pedir sabiduría al Señor y voy a darte el mejor consejo que pueda darte. Pero la responsabilidad es tuya de que tanto le prestas atención a la palabra de Dios y que tanto la quieres obedecer. Porque por eso es que también después nos culpan a los pastores. Yo hice lo que el pastor me dijo y mire, ese pastor se le falta. No, nos falta a todos pedir más sabiduría. Porque cada uno es responsable de su diario vivir. Y claro, estamos para dar consejo. Claro, mi hermano, yo estoy aquí. Nadie, aquí levanta la mano. ¿Quién ha venido a mí y lo he tirado a la puerta y no le he atendido? Claro, yo estoy para eso terrenalmente, estoy para ayudarlo, estoy para orar con usted, estoy para apoyarlo, pero su responsabilidad frente a la palabra de Dios es individual y personal. ¿Qué recibes? ¿Qué entiendes de la palabra? Y cómo la pones en práctica no depende de mí. Yo puedo orar por ti, pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que ver qué haces con ese mensaje, cómo lo vuelves vida. Y entonces ahí dice, mis hermanos, pero ser qué, versículo 22 para los que se perdieron, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tienen que ponerla en práctica. Tenemos, dice la cartilla, tenemos que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Es que no sentí. Aunque no sienta, obedezca. Ay, es que hoy la alabanza como que no era. Tal vez no era, pero usted obedezca al Señor. Ay, la alabanza hoy sí me gustó. No era para usted, era para Dios. Entonces necesitamos entender, mis hermanos, que no podemos ser solamente oidores, sino hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese mensaje? Que si no la escuchamos y la obedecemos y no somos hacedores, nos olvidamos de quiénes somos. Se lo resumo así en práctico. Si no escuchas la palabra, es como ir al espejo, que es la palabra. El espejo te está diciendo, eres un mentiroso. Pero como no quieres obedecer y cambiar, te olvidas después que eres un mentiroso. ¿Y sigues mintiendo? ¿Sí? ¿Fui claro con el ejemplo? Si no obedecemos, nos olvidamos que la palabra nos está reflejando quiénes somos, qué debemos cambiar y qué debemos hacer. Pero si no la obedeces, si no la atiendes, te vas y para el martes, para el lunes, para hoy por la tarde, ya se le olvidó que Dios le habló hoy a su corazón. Si no está el deseo de atender y de obedecer, para mañana ya se olvidó qué fue lo que Dios te reveló, te mostró quién eres tú. Pero el que obedece dice, el Señor me habló, tengo que cambiar en esto. El Señor me dolió, me incomodó, provocaba tirarle un tomate al pastor. Pero tengo que cambiar eso. Pero tengo que arreglar mi situación. Pero tengo que tomar acciones. Pastores, que tengo un problema, es que mire, engañé a mi esposa y tengo una relación con otra persona, pero hoy usted y la palabra me confrontó. ¿Qué hago? Pues corte esa relación, pídale perdón a Dios, pídale perdón a su esposa, restaure su hogar, vaya. Híjole, no. Que ya saque unas vacaciones con la querida a un lado. Entonces no quiere cambiar. ¿Qué quiere que pase si quiere seguir en lo mismo? Tenemos que reconocer que si Dios nos muestra al espejo qué somos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar, pues hay que corregirlo, hay que cambiarlo, hay que solucionarlo.
y no olvidar. Porque el que considera, oiga, si eso es verdad, eso dice la Biblia, sí, eso es verdad, eso es razón, pero sigue lo mismo. Puede darle la razón a Dios, puede darle la razón a la palabra, me puede dar la razón a mí, puede decir que está bien, que lo que yo le dije, sí, pastor, usted tiene razón. Eso lo escucho mucho. Sí, pastor, usted tiene razón. 2 años después, sí, pastor, usted tiene razón. ¿Y qué ha cambiado? Nada. Sigue lo mismo. Sigue dándome la razón, sigue dándole la razón a Dios, sigue dándole la razón a la palabra, pero no cambia. ¿Estamos? ¿Queremos ser una iglesia que agrade a Dios? Hay que ser más claros con nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, constancia, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A los que les gustan las profecías, agárrela, échesela al hombro, échesela al bolso. Mira atentamente la palabra, esa palabra que nos hizo libres. Ponla en práctica. Estoy profetizando, mis hermanos. Ponla en práctica. No olvides lo que escuchaste hoy. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. ¿Les gustó la profecía? Se la leí de la Nueva Traducción Viviente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, mira el cambio tan brusco que le da aquí Santiago. Le pega unos cambios al tema, pero que nos enfoca. Entonces, si alguno se cree, ay, pastor, yo. Ah, bueno, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que se lo leo en otra versión porque me gusta que tenga varias ópticas. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿Tan delicado es el tema de la lengua? Sí. Sí, mis hermanos, sí. Es muy delicado ese tema. Es muy delicado ese tema. Porque del corazón mana la vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no controlas tu lengua y no refrenas tu lengua, estás revelando lo que hay en tu corazón. Entonces asegúrate de estar cambiando tu corazón con sabiduría, con constancia, para que cuando hables, tu hablar sea un manantial de vida. Controlemos esa lengua, ¿verdad? Y entonces el versículo 27, y acá quiero detenerme, ya vamos a acabar. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pastor, donde hay huérfanos y donde hay viudas, con mucho gusto empiezo a ayudar. Hay 3 cosas que dice Santiago, y a mi modo de lectura es como una cascarita. A ver usted cómo la coge, cómo la agarra. Dice, si alguno se cree religioso, la verdadera religión, pura y sin mácula delante de Dios, la verdadera, la que agrada a Dios, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Pero aquí, ¿cuántos niños de los que hay aquí hay huérfanos? ¿Y cuántas viudas? No quiere decir que haya en cantidad huérfanos y en cantidad viudas. Lo que está diciendo Santiago es, la verdadera es ver la verdadera necesidad que hay en otro y suplirla. Ver los huérfanos, los que están sin padre, sin paternidad, sin dirección, sin alimento, y ayudarlos. Usted póngalo en lo material o en lo espiritual, hay que hacerlo. Ver las viudas, ¿qué es una viuda? Una persona que no tiene ese soporte, ese apoyo. Ver la necesidad de soporte, de apoyo que necesita la gente. Pero la tercera es la más descuidada de todas las 3 cosas que pide Santiago. Porque ¿qué es más fácil? ¿Ayudar a un huérfano o a una viuda? ¿O guardarse sin mancha del mundo? La cascarita que yo digo
o el secreto que yo veo en ese versículo, mis hermanos, es que es fácil cumplir la una y la dos. Es fácil ayudar a los huérfanos. Es fácil ayudar a las viudas. Pero el secreto está en guardarse sin mancha del mundo. Porque muchos queremos cumplir lo primero. No estoy diciendo, y aclaro, que no tengamos que hacer una obra misionera. No estoy diciendo que no tengamos que atender al necesitado. No estoy cambiando el orden del asunto. Tenemos que bendecir, tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que suplir, tenemos que ser una iglesia que bendice, tenemos que ser una iglesia que ayuda, tenemos que ser una iglesia, pero no van a ser nuestras obras las que nos van a guardar del mundo. Tenemos que tener una relación con Jesús y tenemos que amar su palabra, atenderla, obedecerla para guardarnos sin mancha del mundo. Porque gente que ayuda a los huérfanos, hay cristianos y no cristianos. Es más, ateos también ayudan a los huérfanos. Gente que ayuda a las viudas hay en todas las religiones. Pero guardarse sin mancha del mundo, mis hermanos, solo para el pueblo de Dios. Así que no podemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y cómo logramos ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas y guardarnos sin mancha del mundo? Pidiendo sabiduría. Y no pensar que porque le dio comida al huérfano y atendió a la viuda no necesita guardarse del mundo. Que ese es el asunto. Que siempre agarramos de la escritura lo que más se nos acomoda. Y espero que usted ayude al huérfano y ayude a la viuda, pero se esfuerce por cumplir la última. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya terminé. No dejar que el mundo te corrompa. Eso es lo que nos hace una verdadera religión. Nuestra verdadera religión es sí, bendecir, ayudar, pero no dejar que el mundo te corrompa. No dejes que el mundo te dañe. No dejes que el mundo te cambie. No dejes que la sociedad te quite el don maravilloso de Dios que ha depositado en ti. Sabiduría con constancia, se lo resumo en lo siguiente. Sabiduría con constancia es una constancia en la atención a la palabra de Dios. Y no ha acabado, así que todavía póngale constancia. Sabiduría con constancia es una constancia en la práctica de lo recibido de la palabra de Dios. Tenemos que ser constantes en la práctica. Porque muchas veces oramos. Hoy puedo decir yo, hermano, vamos a orar con mayor plenitud, con mayor constancia. Lunes, martes, miércoles, ya para el jueves ya no. Para el viernes ya no. La constancia en la práctica es parte de la sabiduría. O usted cocina solo cuando tiene ganas y deja morir de hambre a su familia cuando no tiene ganas. Usted cocina con ganas y sin ganas y con constancia. Todos los días comen en su casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues con constancia tenemos que practicar la palabra del Señor, porque ese es el alimento espiritual. Amén. Y última parte, una constancia, una sabiduría con constancia es una constancia en la humildad y la mansedumbre. Una sabiduría con constancia requiere humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para que el mundo no nos corrompa. La sabiduría con constancia es la que nos ayuda a que el mundo no nos corrompa. Amén. Padre Celestial, gracias.